En la víspera de la celebración de los 41 años de la Constitución, son muchas las voces que se alzan en busca de imitar ese espíritu de consenso que se gestó en el año 1978. De hecho, la actual situación de bloqueo político, el riesgo de que el independentismo fracture la unidad de España, ha llevado a que más de medio centenar de diputados y senadores durante las Cortes Constituyentes hayan suscrito un manifiesto en busca de un pacto nacional que proteja la unidad de España. Insisten en la necesidad de traer al presente los valores que inspiraron esa Constitución. Y entre esos firmantes, se encuentra José Miguel Bravo de Laguna, que pasamos ya a saludar. Señor Bravo de Laguna, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, sin duda aquella Constitución del año 1978 fue un ejemplo de entendimiento, de consenso y de conciliación. Bueno, ¿cómo definiría la situación política actual, señor Bravo de Laguna? Bueno, la situación política actual, todos lo sabemos, está muy polarizada. Desgraciadamente se ha perdido de alguna manera aquel espíritu de concordia, de consenso, de buscar el centro político, de buscar los acuerdos básicos entre las distintas fuerzas políticas. Yo tuve la enorme suerte en aquel momento de estar representando a la provincia de Las Palmas en el Congreso de los Diputados, junto a otros 13 diputados canarios que estábamos en aquellas cortes de 350 diputados. Hoy son 15, hemos aumentado el número de diputados canarios, aunque se mantiene el número de 350 en las Cortes Generales. Bueno, pues evidentemente las cosas han cambiado. No siempre hay que mirar hacia atrás en plan nostálgico diciendo, bueno, pues aquello pasado siempre fue mejor que lo actual. Pero lo que no cabe la menor duda es que hay un riesgo de polarización, de radicalización en la vida política española, y eso desde luego nos ha preocupado a muchos de los diputados y senadores constituyentes que hemos firmado ese manifiesto, haciendo una apelación de nuevo a buscar el diálogo y el consenso y la concordia. Bueno, y teniendo en cuenta, señor Bravo de Laguna, de que este manifiesto lo suscriben personalidades de distintas ideologías que apuestan precisamente por una gran coalición, ¿qué impide que se llegue a ese gran acuerdo, señor Bravo de Laguna? Quizás el orgullo, los personalismos que se han instalado quizás entre algunos líderes de distintas fuerzas políticas. Yo pienso que este periodo de 41 años, mañana celebramos 41 años de aprobación de la Constitución de 1978, han sido los más positivos en la historia de España y por tanto los valores constitucionales hay que mantenerlos. Eso no significa que la Constitución no se pueda reformar, porque precisamente de sus 10 títulos, la Constitución está dividida en 10 títulos más un título preliminar, el 10º es justamente la reforma constitucional. Por tanto, la reforma significa que se puede hacer y por tanto la propia Constitución prevé los mecanismos de reforma. Lo que no se puede hacer es unilateralmente hacer declaraciones unilaterales, buscar la independencia, etcétera, sin, como en alguna comunidad autónoma está ocurriendo en Cataluña por determinados sectores, sin modificar la propia Constitución. Por tanto, lo que hay es que volver al espíritu de consenso. Si hay que modificar la Constitución, reformarla en algún punto, que sea con concordia, con acuerdo entre las distintas fuerzas políticas en el ámbito español. Por tanto, yo creo que eso es lo que hay que recuperar y sinceramente pienso que en estos momentos, por distintas razones, la crisis económica, la corrupción de los partidos, etcétera, se ha puesto en cuestión los valores constitucionales y esos deberían ser permanentes. Además, estamos hablando de un momento en el que se gestó esta Constitución donde algunas partes tuvieron que renunciar a algunas cosas, otras también ceder. ¿Esos gestos de buenas prácticas, señor Bravo de Laguna, se han perdido en la política en estos últimos años? Sí, se ha perdido incluso el respeto, hasta en las formas. Yo, por ejemplo, cuando he visto en estos días, en la toma de posesión en el Parlamento, hacer determinados juramentos o promesas de acatamiento, pero al mismo tiempo diciendo, por ejemplo, a alguien, yo prometo por la República Catalana, pero oiga, a usted no le está pagando la República Catalana, que no existe, le está pagando el Estado español, España, que es una monarquía parlamentaria, un Estado social y democrático de derecho y una nación única, como reconoce el artículo 2 de la propia Constitución. Por tanto, yo creo que ahí hay evidentemente una proliferación de formas, de gestos y de actitudes y de acciones que son ciertamente muy delicadas. Y estamos en un momento ciertamente muy preocupante y por eso el manifiesto de los exdiputados y senadores constituyentes. Yo tengo la enorme suerte de ser de los pocos que todavía permanece en activo en política de aquella generación, porque tuve la suerte también de ser muy joven cuando accedí a las Cortes y evidentemente
yo creo que todos participamos de la preocupación, como usted muy bien ha señalado antes, de distintas ideologías. Mire, yo en las Cortes conocí un abanico de ideologías también muy amplio, desde la pasionaria que estaba allí, por tanto la extrema izquierda entonces, el Partido Comunista, etcétera, hasta Blas Piñar de Fuerza Nueva. Y por tanto había un gran abanico político. Pero había un objetivo común, que era dotarnos de una constitución democrática, avanzar, democratizar España, colocarnos a nivel europeo y por tanto eso lo conseguimos y esos valores deben de permanecer. Otra cosa, insisto, es que se puedan modificar determinados aspectos de la Constitución que ahora mismo están en cuestión, por ejemplo, el tema de la política territorial en España, las competencias exclusivas del Estado, las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, de ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales, etcétera. Por tanto, todo eso habrá que estudiarlo bien. Hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que puede ayudar también en el sentido de mejorar determinados temas de la propia Constitución, pero insisto una vez más, lo más importante de todo es la convivencia entre los españoles pacífica, que las cosas se hagan por las vías democráticas y no por las vías de hecho. Bueno, ¿y debería ser tocado ese modelo autonómico dentro de la Constitución, señor Bravo de Laguna? Ahora lo he perdido. Que digo, señor Bravo de Laguna, si tocar el modelo autonómico debería llevarse a cabo dentro de la Constitución. No lo estoy escuchando. Bueno, parece ser que no nos escucha el señor Bravo de Laguna haciendo este repaso por esta víspera del Día de la Constitución. Mañana se celebran esos 41 años y queríamos saber su parecer sobre este proceso en el que nos encontramos ahora mismo en esta situación política actual, precisamente en este día previo a esa Constitución, a esa celebración de la Constitución que se celebra mañana. Vamos, si es posible, en un momento retomamos la conversación con José Miguel Bravo de Laguna. En cualquier caso, vamos a apuntar de nuevo a Madrid, porque ahí llegue siendo, bueno, parece ser que sí, pues podemos retomar esa conversación con José Miguel Bravo de Laguna. Estamos hablando precisamente de si esa Constitución necesita alguna reforma y no sé hasta qué punto, señor Bravo de Laguna, tocar el modelo autonómico conviene. Bueno, es siempre un tema delicado, obviamente, porque hay muchas tensiones. Hay quienes piensan que las autonomías han sido malas, porque han generado un aumento de gasto, etcétera, y otras personas, yo desde luego participo de la idea de que en general han sido buenas, sin perjuicio de sus defectos, lógicamente, cosas que corregir. Pero, por ejemplo, en el caso de Canarias, ¿quién duda de que la autonomía de Canarias ha sido positiva para los canarios? Tenemos muchas más facultades, muchas más competencias de autogobierno. Antes dependíamos exclusivamente de que un funcionario o un político a nivel central decidiera un tema de Canarias y ahora lo podemos decidir en gran parte en temas de educación, en temas de sanidad, en temas de medio ambiente, en temas de asuntos sociales en la propia Canarias. Por tanto, yo creo que las autonomías han sido positivas en general para España. Se ha producido un proceso de descentralización, de mayor reconocimiento incluso de especificidades. Nosotros, desde luego, en Canarias tenemos que seguir defendiendo nuestras singularidades. La Constitución española contempla muchas singularidades de los canarios. Pudimos conseguir que se reconocieran los cabildos, que hubiera senadores por isla, la solidaridad entre las distintas regiones con atención especial al hecho insular y, por supuesto, el reconocimiento del régimen económico fiscal de Canarias en la disposición adicional tercera de la Constitución. Por tanto, yo creo sinceramente que las autonomías han sido positivas. Eso no quiere decir que no haya que corregir algunas cosas. Yo he apuntado antes la idea de que sería necesario precisar más cuáles son las competencias exclusivas y excluyentes del Estado, las que son de las comunidades autónomas y las de otras corporaciones, porque así se impediría determinadas duplicidades que a veces entorpecen la mecánica administrativa y crean burocracia innecesaria. Sin embargo, hay una corriente creciente, sobre todo de seguidores de Vox, señor Bravo de Laguna, que precisamente aboga por la desaparición de las autonomías. Por supuesto, yo creo que ese es un planteamiento absolutamente radical, de extrema derecha en este caso. Yo siempre, como persona que me considero de centro, liberal de centro, siempre huyo de los radicalismos, porque los radicalismos a su vez generan otros radicalismos de signo contrario y al final la historia de España demuestra que si buscamos los extremos, al final terminamos con enfrentamientos absolutamente impresentables. Desde esa perspectiva, por tanto, yo hago siempre una apelación también desde el punto de vista personal. Yo creo que una de las cosas que nos falta, sinceramente lo digo, es una mayor educación
en la gente joven sobre todo, que no ha vivido, por ejemplo, la dictadura, etcétera, y por tanto no saben de los valores democráticos lo que significan de verdad. Yo modestamente, cuando fui presidente del Parlamento de Canarias, por ejemplo, se publicó una Constitución para niños, un Estatuto de Autonomía para niños, unas publicaciones que pudieran ser fáciles de leer por gente joven, por niños incluso, que pudieran irles aproximando, acercando, valorando lo que son los principios fundamentales de nuestra Constitución, de nuestra convivencia pacífica. El caso es que precisamente en los últimos años, señor Bravo de Laguna, hemos asistido quizás a acontecimientos inéditos, ¿no?, aquí en España. Una moción de censura, por ejemplo, un presidente que prospera, un referéndum que, aunque ha sido ilegal en Cataluña, pero también la aplicación de artículos jamás requerido hasta ahora, como el artículo 155. Ha sido un auténtico experimento estos últimos años, ¿no? Sí, efectivamente, insisto, desde el punto de vista de la situación política española se han movido muchas cosas. Es también cierto que la crisis económica produjo unos determinados movimientos hacia la izquierda, después ha habido una reacción hacia la derecha. Por tanto, yo insisto una vez más, sin perjuicio de que eso efectivamente significa, por otra parte, que la democracia española está viva y se adapta también a las circunstancias cambiantes de la sociedad y del mundo, lo que está claro es que los radicalismos, los populismos, los extremos no nos conducen a nada bueno. Por eso, desde esa perspectiva, efectivamente hemos tenido experimentos, la moción de censura que usted ha señalado, la aplicación del 155. Ojalá, como son procedimientos, por ejemplo, el 155 es un procedimiento extremo, excepcional, que prevé la propia Constitución, es legítimo, por supuesto, aplicarlo, y fue legítimo aplicarlo, pero no dio el resultado adecuado. Yo creo que hay que cuidar muy mucho todas las posibilidades que da la Constitución y aplicarlas con enorme precaución, con enorme cuidado. Pues José Miguel Bravo de Laguna, ha sido un placer que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que de todas maneras los españoles somos capaces, y lo hemos demostrado a través de la historia, de superar todas las dificultades, y desde luego la vía constitucional, la propia Constitución es un instrumento poderosísimo para que lo podamos conseguir, para que podamos seguir viviendo en paz, en tranquilidad y con una convivencia democrática que permita libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de ideas, pero al mismo tiempo que impida los extremismos, los radicalismos, los populismos y las acciones de hecho que pueden poner en peligro la propia unidad de España. Pues gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.